Buenas tardes, señor. ¿Qué entiende usted por el concepto de cultura? Considero que cultura es la expresión artística del hombre a lo largo de su historia, en las cuales él manifiesta las diferentes facetas de su vida, ya en lo personal, en la comunidad donde han vivido, y que se guarda para la posteridad, para enriquecer el conocimiento a lo largo de la historia y poder trascender en su conocimiento ya en la música, ya en el trabajo, ya en la evolución del hombre como tal. La segunda pregunta es, ¿qué entiende usted por el concepto de política? Considero que política es una forma de organización del hombre para poderse conducir a sí mismo en una sociedad, en un país, las cuales marcan unas pautas de comportamiento y que direccionan a una región, a una nación, en busca de un progreso. La tercera pregunta es, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? Pienso que cultura política es el respeto que debemos tenernos unos a otros en la manifestación de nuestras propias ideas, buscando un mejor progredir para nuestra sociedad. Y la cuarta y última pregunta es, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? La cultura política en mi entorno se refleja en la manera como el hombre va evolucionando en la madurez de sus ideas para manejar los diferentes cambios, y que estamos actualmente en algo así como en un mar en picada, donde hay ideas que se oponen fuertemente y que se está como cerca a un naufragio, por cuanto no se vislumbra una paz verdadera a mediano plazo. Muchas gracias, don Enrique. Buenas tardes, niña. ¿Qué entiende por concepto de cultura? Pues cultura es como el conjunto de las ideas y de del comportamiento de una sociedad. ¿Qué entiende por el concepto de política? Pues la política, pues no sé, es un concepto muy antiguo, es como de la época de los griegos y pues desde que la cuna de la filosofía en Grecia y todo eso se creó ese concepto. Es como para organizar una sociedad se necesita la política y pues no sé, es como la organización de una sociedad, yo creo. ¿Y qué entiende por el concepto de cultura política? Pues como el conocimiento que uno tenga de la política. Y la cuarta y última pregunta es, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Pues al momento de votar las personas tomarán en cuenta lo que sepan de cada candidato y pues así mismo harán su elección. Gracias. ¿Qué entiende por concepto de cultura? Cultura es un grupo de ideas o de costumbres que tiene un grupo de personas para realizar una actividad social. Listo. ¿Qué entiende por el concepto de política? Es una forma en la cual las personas utilizan para hacer democracia. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Cultura política es la forma en que un grupo de personas o una población civil ha dado como para hacer democracia, como aquí en Colombia, la forma de hacer democracia es por medio del voto. Listo. ¿Y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno?
la Aquí, ciudad, aquí en su Colombia, barrio. pues los políticos han sido muy corruptos. Eso y no hay que negarlo ni taparlo con un solo dedo porque es un poco ladrones. Entiende por el concepto de cultura. La cultura es el conjunto de costumbres, de normas, de leyes, de costumbres que tenemos en una sociedad específica. ¿Qué entiende por el concepto de política? La política es un conjunto de personas que hemos elegido nosotros los ciudadanos para que nos representen como ciudadanos. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Pues uniendo los dos términos, la cultura política quiere decir que es la cultura, como bien lo dice, las costumbres, las normas, las reglas que tenemos con las personas que nos representan. ¿Y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Se ve reflejado en los hábitos y en las cosas que hacen las personas que nos representan para gobernar. Ya, muchas gracias. Bueno, analizando las respuestas de los entrevistados, nos damos cuenta que cada uno tiene su punto de vista sobre la cultura, la cultura política y pues cómo ésta se ve afectado en su entorno. La cultura es algo que puede identificar a una sociedad, a una comunidad, a una tribu, en aspectos religiosos, políticos, gastronómicos. Es todo ese conjunto de ideas, de creencias, de idiosincrasia que identifica a la comunidad frente a otras comunidades. Entonces vemos que identidad y cultura son un significado muy similar, porque pues estando la cultura está la identidad, entonces viceversa. Entonces la cultura es algo que identifica a la comunidad diferente, ya también sea en la parte política, ideológica, religiosa, en fin, en muchos aspectos que limitan fronteras de ideas. La política, escuchamos en algunos que es algo, o sea, que de pronto están afectando mal a la sociedad. Algunos piensan que los políticos son corruptos, que son malas personas, pero en realidad la política se creó para poder gobernar a la masa, a la sociedad. Eso data de la época de los romanos, porque existían muchas dificultades, como siempre desde el principio de la humanidad han existido diferencias. Entonces la política es una herramienta para poder manejar a las masas, para poder gobernar y también obviamente poder manejar el presupuesto de la comunidad. La cultura política las costumbres, pues, cómo se ve reflejada para el manejo de todos estos recursos. Muchas personas o muchos piensan que la cultura política de Colombia es de corrupción, porque se compran votos, porque las personas no votan a conciencia. Entonces la dinámica y las costumbres y la cultura política se ve reflejada de un mal aspecto. Entonces yo creo que la cultura política son todos esos valores, todos esos hábitos, como las personas interactúan con sus líderes y como sociedad. ¿Listo? La cultura política, cómo se ve reflejada en el entorno, desde donde nosotros, o sea, desde el barrio, desde la vereda, desde la ciudad. Si vivimos en un conjunto, todo nos rodea alrededor de política. Por ejemplo, si vivimos en un conjunto cerrado, pues va a haber una asamblea. Estas asambleas son las personas que los mismos copropietarios han elegido para que manejen sus recursos. Eso se ve reflejado en la cultura política, en las escuelas, en los colegios, porque siempre va a existir personas que tienen que tener un poder para poder manejar a las masas, a los ciudadanos.
Entonces la cultura política se ve reflejada en el entorno el día tras día, en el empleo de trabajo, y pues la cultura política de acá de Colombia se ve reflejada en eso, muchas veces en corrupción, y son cosas que de pronto afectan a la comunidad porque los recursos no se le están dando el debido manejo, y por eso pasa mucha gente, los ciudadanos pasan penurias, pasan necesidades, porque las personas que están en el poder, que son encargadas de manejar el dinero, pues se quedan con él y no le dan a cada uno lo que tienen que darle. Eso es la cultura política.